Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. Tengo que organizar mi boda. ¿Por dónde empiezo? En primer lugar, tienes que hacerte la pregunta de cómo quieres vivirla. Puedes planearla como una carrera de obstáculos insalvables, con miles de listas de cosas que hacer y estresarte, o puedes disfrutarla con una actitud festiva. ¿Y cómo hacer para gozar de este excepcional día? Si quieres vivir tu boda al máximo, trata de contactar con una empresa organizadora de bodas. El mejor momento para hacerlo es cuando todavía no tienes un plan concreto, solo ideas vagas. Si desde el principio cuentas con la ayuda de una profesional, te ahorras muchos dolores de cabeza. Una especialista con años de experiencia y conocimientos, tanto en la decoración de una sala de banquetes según las últimas tendencias, como en el alquiler de un coche para la ocasión, garantiza un buen resultado. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Tengo que organizar mi boda. ¿Por dónde empiezo? En primer lugar, tienes que hacerte la pregunta de cómo quieres vivirla. Puedes planearla como una carrera de obstáculos insalvables, con miles de listas de cosas que hacer y estresarte, o puedes disfrutarla con una actitud festiva. ¿Y cómo hacer para gozar de este excepcional día? Si quieres vivir tu boda al máximo, trata de contactar con una empresa organizadora de bodas. El mejor momento para hacerlo es cuando todavía no tienes un plan concreto, solo ideas vagas. Si desde el principio cuentas con la ayuda de una profesional, te ahorras muchos dolores de cabeza. Una especialista con años de experiencia y conocimientos, tanto en la decoración de una sala de banquetes según las últimas tendencias, como en el alquiler de un coche para la ocasión, garantiza un buen resultado. Texto 2. He leído unos datos estadísticos que me han asombrado y a la vez me han avergonzado. 2 de cada 3 españoles no leen ni un libro al año. Eso es sinónimo de incultura. Y la incultura es la peor enfermedad que puede padecer una sociedad, puesto que estará formada por ciudadanos incapaces de crear su propia opinión. Ya desde el Imperio Romano sabemos que cuanto más inculto es un pueblo, más fácil es manejarlo. Pero la gota que colma el vaso es que solo 1 de cada 10 personas lee algún libro sobre la historia de España. Esto nos debería hacer reflexionar, ya que en nuestra historia hay episodios negros. Y como decía un poeta y filósofo español, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. He leído unos datos estadísticos que me han asombrado y a la vez me han avergonzado. 2 de cada 3 españoles no leen ni un libro al año. Eso es sinónimo de incultura. Y la incultura es la peor enfermedad que puede padecer una sociedad, puesto que estará formada por ciudadanos incapaces de crear su propia opinión. Ya desde el Imperio Romano sabemos que cuanto más inculto es un pueblo, más fácil es manejarlo. Pero la gota que colma el vaso
es que solo 1 de cada 10 personas lee algún libro sobre la historia de España. Esto nos debería hacer reflexionar, ya que en nuestra historia hay episodios negros. Y como decía un poeta y filósofo español, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Texto 3. Marta, ¿no crees que el friganismo es otra chorrada de esas que hacen los jóvenes hoy en día? No, no es una chorrada, ni mucho menos. Es un movimiento muy serio. Se considera que 1/3 de la comida del mundo se desperdicia, y el friganismo es una protesta en contra de la mala gestión de los recursos alimentarios. ¿Y por eso los friganos no compran comida, sino que la buscan en la basura? Exactamente. Las estadísticas demuestran que una persona tira al año casi 200 kilos de comida. Los friganos no quieren contribuir a este despilfarro y recogen los alimentos que han sido tirados. Sus puntos de recogida habituales suelen ser los supermercados y restaurantes. ¿Y según tú, comer comida de la basura es saludable? Saludable, muy sano no parece, la verdad, pero no creo que los friganos recurran a alimentos en mal estado. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Marta, ¿no crees que el friganismo es otra chorrada de esas que hacen los jóvenes hoy en día? No, no es una chorrada, ni mucho menos. Es un movimiento muy serio. Se considera que 1/3 de la comida del mundo se desperdicia, y el friganismo es una protesta en contra de la mala gestión de los recursos alimentarios. ¿Y por eso los friganos no compran comida, sino que la buscan en la basura? Exactamente. Las estadísticas demuestran que una persona tira al año casi 200 kilos de comida. Los friganos no quieren contribuir a este despilfarro y recogen los alimentos que han sido tirados. Sus puntos de recogida habituales suelen ser los supermercados y restaurantes. ¿Y según tú, comer comida de la basura es saludable? Saludable, muy sano no parece, la verdad, pero no creo que los friganos recurran a alimentos en mal estado. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. Isabel la Católica en su infancia recibió una educación sencilla, basada en su condición de mujer. Pasado el tiempo, convertida en soberana de Castilla, se dio cuenta de su pobre formación y, lejos de lamentarse, recuperó sus estudios. Durante la Guerra de Granada, y aprovechando un invierno en el que el ejército estaba inactivo esperando la llegada de armamento del extranjero, la reina aprendió latín con el fin de entenderse con los diplomáticos extranjeros sin necesidad de emplear intermediarios. Y llegó a conocerlo tan bien que cuando oía misa, si algún sacerdote pronunciaba mal una palabra latina, tomaba nota de ello, corrigiéndole más tarde. Texto 2. Durante el mandato de Napoleón Bonaparte, un día pintaron un banco que se encontraba en los jardines del Palacio de las Tullerías. Para evitar que su amada Josefina o alguna de sus damas de compañía pudiesen manchar sus vestidos al sentarse por un descuido, Napoleón ordenó colocar a un soldado de guardia con el propósito de avisar a quien quisiera sentarse de que la pintura todavía estaba fresca. 4 décadas después,
En el Palacio de las Tullerías se instaló Napoleón III. Eugenia, su mujer, paseando un día por sus jardines, se fijó en que había un soldado de guardia frente a un banco. Tras observar durante varios días seguidos que delante de dicho asiento siempre había un soldado de la guardia del palacio, se interesó por el asunto y descubrió que nadie se había ocupado de anular aquella orden dada por Napoleón I 40 años atrás. Texto 3. El rey de España, Carlos III, llamado también el mejor alcalde de Madrid, emprendió numerosas obras en la capital de España para convertirla en una capital europeizada. Hizo construir hospitales públicos, servicios de alumbrado y ordenó la recogida de basura. Entre los múltiples proyectos estaba el de construir un sistema de conductos de canalización de las aguas, cuyo propósito era limpiar la ciudad de residuos. Dicha propuesta no les agradó a los madrileños, que se mostraban adversos a las novedades, y por eso el monarca exclamó: «Mis súbditos son como niños pequeños, lloran cuando se los lava». Texto 4. Durante el reinado de Luis XV de Francia, se puso de moda que las damas condujesen pequeñas carrozas por las calles más frecuentadas de París, y como carecían de experiencia, atropellaban a muchas personas. El rey, al enterarse de ello, se preocupó y mandó llamar al teniente general de la policía para que tomase las medidas necesarias para evitarlo. El teniente le prometió encontrar una solución satisfactoria. Al día siguiente, publicó un decreto que prohibía a las mujeres guiar caballos a no ser que su edad fuese superior a 30 años. El éxito fue milagroso. Ninguna mujer quiso confesar que tenía más de 30 años, y la moda desapareció. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Texto 1. Isabel la Católica en su infancia recibió una educación sencilla, basada en su condición de mujer. Pasado el tiempo, convertida en soberana de Castilla, se dio cuenta de su pobre formación y, lejos de lamentarse, recuperó sus estudios. Durante la Guerra de Granada, y aprovechando un invierno en el que el ejército estaba inactivo esperando la llegada de armamento del extranjero, la reina aprendió latín con el fin de entenderse con los diplomáticos extranjeros sin necesidad de emplear intermediarios, y llegó a conocerlo tan bien que cuando oía misa, si algún sacerdote pronunciaba mal una palabra latina, tomaba nota de ello, corrigiéndole más tarde. Texto 2. Durante el mandato de Napoleón Bonaparte, un día pintaron un banco que se encontraba en los jardines del Palacio de las Tullerías. Para evitar que su amada Josefina o alguna de sus damas de compañía pudiesen manchar sus vestidos al sentarse por un descuido, Napoleón ordenó colocar a un soldado de guardia con el propósito de avisar a quien quisiera sentarse de que la pintura todavía estaba fresca. 4 décadas después, en el Palacio de las Tullerías se instaló Napoleón III. Eugenia, su mujer, paseando un día por sus jardines, se fijó en que había un soldado de guardia frente a un banco. Tras observar durante varios días seguidos que delante de dicho asiento siempre había un soldado de la guardia del palacio, se interesó por el asunto y descubrió que nadie se había ocupado de anular aquella orden dada por Napoleón I 40 años atrás. Texto 3. El rey de España, Carlos III, llamado también el mejor alcalde de Madrid, emprendió numerosas obras en la capital de España
para convertirla en una capital europeizada. Hizo construir hospitales públicos, servicios de alumbrado y ordenó la recogida de basura. Entre los múltiples proyectos estaba el de construir un sistema de conductos de canalización de las aguas, cuyo propósito era limpiar la ciudad de residuos. Dicha propuesta no les agradó a los madrileños, que se mostraban adversos a las novedades, y por eso el monarca exclamó: «Mis súbditos son como niños pequeños, lloran cuando se los lava». Texto 4. Durante el reinado de Luis XV de Francia, se puso de moda que las damas condujesen pequeñas carrozas por las calles más frecuentadas de París, y como carecían de experiencia, atropellaban a muchas personas. El rey, al enterarse de ello, se preocupó y mandó llamar al teniente general de la policía para que tomase las medidas necesarias para evitarlo. El teniente le prometió encontrar una solución satisfactoria. Al día siguiente, publicó un decreto que prohibía a las mujeres guiar caballos a no ser que su edad fuese superior a 30 años. El éxito fue milagroso. Ninguna mujer quiso confesar que tenía más de 30 años, y la moda desapareció. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Victoria, usted es bióloga y vivió en la selva durante mucho tiempo. ¿Cuáles fueron sus mejores y peores momentos allí? Los malos momentos no quiero recordarlos, y los buenos los tengo miles. Por ejemplo, una experiencia maravillosa cuando una hembra chimpancé, que estaba dando de comer a su cría de 5 meses, perdió el miedo y dejó que el pequeño se me acercara y me tocara. ¿Los chimpancés son tan sociables como los humanos? No puede afirmarse que tengan mucha vida social. Es muy extraño ver reunidos a más de 5 y prácticamente nunca a más de 10. Se reúnen en grupos más numerosos solo cuando tienen ganas de jugar y divertirse en compañía. Igual que los hombres, creo yo. Entonces, son más bien animales, diríamos, caseros. Tampoco, es que no tienen vivienda fija. Cambian de residencia según las circunstancias, ya sea buscando alimentos o por otros motivos. Construyen sus nidos entre las ramas de los árboles, a una altura no excesiva. Los chimpancés son los simios que más se parecen a los humanos, pero ¿qué es lo que más le llama la atención de ellos? A pesar de su variable humor y carácter inestable, el chimpancé es también prudente, listo, firme en sus deseos, pero no obstinado. No emprende ninguna tarea si no se siente capaz de llevarla a cabo con éxito, y en todo momento parece consciente de sus acciones, como si fueran resultado de una larga reflexión previa. ¿Y qué opina de la ley relativa a la experimentación con chimpancés?
En España la ley es buena y resulta fácil detener los proyectos de experimentación con chimpancés. En otros países de Europa, igual que en los Estados Unidos, el problema no es la ley en sí misma, sino lo difícil que resulta aplicarla. La ley está en el papel, pero su aplicación es otra cosa. Usted está promocionando un proyecto que compagina el reciclaje de móviles con la ayuda a los simios. ¿En qué consiste? Los móviles se reutilizan para extraer el coltán y otros minerales, y con el dinero obtenido se apoyan programas para mejorar las condiciones de vida de los chimpancés en su hábitat natural, para que puedan sobrevivir y procrear en libertad. Siempre insiste en que con nuestro estilo de vida podemos proteger el medio ambiente y ayudar a la conservación de los chimpancés. ¿Qué puede hacer una persona a nivel individual para colaborar con su causa? Cuando uno toma conciencia de la enormidad de los problemas, casi siempre piensa: yo soy una persona, no puedo hacer nada. Y esto es cierto si solo actúa una persona, pero la suma de los esfuerzos de mucha gente puede cambiar las cosas. Si todo el mundo pensara en las consecuencias de sus elecciones, en lo que compran, comen, llevan, en su forma de interactuar con la gente, los animales, el ambiente, si todo el mundo pensara en eso, a nivel colectivo habría cambios enormes, más grandes que los que se intenta promocionar desde organizaciones no gubernamentales o incluso desde los partidos políticos. Este es el mensaje más importante que transmitimos en nuestros programas para los jóvenes. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Victoria, usted es bióloga y vivió en la selva durante mucho tiempo. ¿Cuáles fueron sus mejores y peores momentos allí? Los malos momentos no quiero recordarlos, y los buenos los tengo miles. Por ejemplo, una experiencia maravillosa cuando una hembra chimpancé, que estaba dando de comer a su cría de 5 meses, perdió el miedo y dejó que el pequeño se me acercara y me tocara. ¿Los chimpancés son tan sociables como los humanos? No puede afirmarse que tengan mucha vida social. Es muy extraño ver reunidos a más de 5 y prácticamente nunca a más de 10. Se reúnen en grupos más numerosos solo cuando tienen ganas de jugar y divertirse en compañía. Igual que los hombres, creo yo. Entonces son más bien animales, diríamos, caseros. Tampoco, es que no tienen vivienda fija. Cambian de residencia según las circunstancias, ya sea buscando alimentos o por otros motivos. Construyen sus nidos entre las ramas de los árboles, a una altura no excesiva. Los chimpancés son los simios que más se parecen a los humanos, pero ¿qué es lo que más le llama la atención de ellos? A pesar de su variable humor y carácter inestable, el chimpancé es también prudente, listo, firme en sus deseos, pero no obstinado. No emprende ninguna tarea si no se siente capaz de llevarla a cabo con éxito, y en todo momento parece consciente de sus acciones, como si fueran resultado de una larga reflexión previa. ¿Y qué opina de la ley relativa a la experimentación con chimpancés? En España la ley es buena y resulta fácil detener los proyectos de experimentación con chimpancés. En otros países de Europa, igual que en los Estados Unidos, el problema no es la ley en sí misma, sino lo difícil que resulta aplicarla. La ley está en el papel, pero su aplicación es otra cosa. Usted está promocionando un proyecto que compagina el reciclaje de móviles con la ayuda a los simios. ¿En qué consiste? Los móviles se reutilizan para extraer el coltán y otros minerales, y con el dinero obtenido se apoyan programas para mejorar las condiciones de vida de los chimpancés en su hábitat natural, para que puedan sobrevivir y procrear en libertad.
Siempre insiste en que con nuestro estilo de vida podemos proteger el medio ambiente y ayudar a la conservación de los chimpancés. ¿Qué puede hacer una persona a nivel individual para colaborar con su causa? Cuando uno toma conciencia de la enormidad de los problemas, casi siempre piensa, yo soy una persona, no puedo hacer nada. Y esto es cierto si solo actúa una persona, pero la suma de los esfuerzos de mucha gente puede cambiar las cosas. Si todo el mundo pensara en las consecuencias de sus elecciones, en lo que compran, comen, llevan, en su forma de interactuar con la gente, los animales, el ambiente, si todo el mundo pensara en eso, a nivel colectivo habría cambios enormes, más grandes que los que se intenta promocionar desde organizaciones no gubernamentales o incluso desde los partidos políticos. Este es el mensaje más importante que transmitimos en nuestros programas para los jóvenes. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.